¿Qué puede significar un pan cuando 5 están hambrientos? Esta pregunta atormentaba a Carlos Hernández mientras caminaba por la nevada calle del pequeño pueblo de Espesanza, a 2 horas en coche de Albuquerque. No habían visto un invierno tan severo en muchos años. La nieve cubrió las polvorientas carreteras y la tierra agrietada por la sequía, transformando el paisaje habitual en un lugar desconocido, casi mágico. Pero había poco de mágico en este invierno para la familia Hernández. Carlos levantó el cuello de su desgastada chaqueta, intentando protegerse del viento cortante. Sus manos estaban rojas del frío y en su bolsillo yacían las últimas monedas, muy pocas para alimentar a la familia, incluso por un día. Se detuvo frente a la vieja iglesia de San Francisco, mirando la modesta aguja que se alzaba sobre los techos blancos. «Señor, dame fuerzas», susurró, sin entrar. El pueblo de Espesanza alguna vez prosperó gracias a una pequeña fábrica de cerámica, donde trabajaban la mayoría de los habitantes, incluido Carlos. Pero hace 2 meses, la fábrica cerró. El nuevo propietario decidió trasladar la producción a otro lugar, dejando a casi un centenar de familias sin sustento. Y eso ocurrió justo antes del invierno más frío de los últimos 20 años. Se dice que las pruebas se nos envían por una razón. A veces, las más duras se convierten en un camino hacia el milagro. Pero cuando hace frío en casa y tus hijos se acuestan con hambre, es difícil creer en los milagros. Es difícil creer que detrás de las nubes aún hay sol, que este frío algún día terminará. Carlos suspiró y siguió avanzando hacia el hogar, donde María y los niños lo esperaban. No quería regresar con las manos vacías, pero hoy nadie necesitaba un ayudante o un peón. La pequeña Espesanza estaba quieta, esperando la primavera, como si hubiera caído en un letargo bajo un manto blanco. Y solo el humo de las chimeneas recordaba que la vida continúa incluso en los momentos más difíciles. A veces hay que pasar a través de la oscuridad para ver la luz. Le gustaba repetir a su abuela Dolores. Ahora, recordando estas palabras, Carlos intentaba encontrar consuelo en ellas. Porque incluso en la noche más oscura se pueden ver las estrellas, siempre y cuando se levante la mirada al cielo. La casa de los Hernández estaba en las afueras de Espesanza, pequeña, con el yeso agrietado y un viejo techo de tejas. Alguna vez, Carlos soñó con renovar la fachada y añadir otra habitación para los niños, pero ahora esos sueños se sentían lejanos e inalcanzables, como las estrellas en el cielo nocturno. Cuando abrió la puerta chirriante, lo recibió el aroma de los frijoles hirviendo. Las últimas reservas que María estiraba como podía. «¡Papá ha vuelto!», gritó primero el pequeño Ramón, corriendo hacia su padre. Detrás de él vinieron la 10añera Anita y la de 4 años Sofía, que llevaba 3 días tosiendo. Los niños lo rodearon, mirándolo a los ojos, con la esperanza que era más afilada que un cuchillo. María estaba junto al fogón, removiendo la escasa comida. 30 años, y ya en su cabello brillaban hilos de plata. Sus manos estaban agrietadas por el trabajo y el agua fría. Reservaban el agua caliente para bañar a los niños con más frecuencia. Pero incluso ahora, en esa oscura habitación iluminada solo por 2 velas, la electricidad se había vuelto un lujo inalcanzable. Mantenía la calma y la dignidad. «¿Nada?», preguntó ella en voz baja, notando la expresión en el rostro de su esposo. Carlos negó con la cabeza en silencio. María asintió, como si esperara esta respuesta. «Tenemos frijoles y un poco de harina de maíz, suficiente para hoy y tal vez para mañana». Los niños se callaron, como si entendieran la gravedad de la situación, incluso sin palabras. Ramón se sentó en una esquina con un libro de texto. Era el mejor de la clase
y soñaba con convertirse en médico. Anita comenzó a mecer una vieja muñeca de trapo, cantando una nanita que le había enseñado su abuela. Y la pequeña Sofía volvió a toser, y esa tos resonaba como un puñal en el corazón de Carlos. «Necesito medicinas para Sofía», susurró a María cuando los niños se distrajeron. «Y leña. Necesitamos algo para calentarnos. De lo contrario, todos nos enfermaremos». María sacó en silencio de su delantal un pequeño medallón de la Virgen de Guadalupe, lo único que le quedaba de su madre. «Puedo venderlo», ofreció. Carlos negó con la cabeza. «No, no hemos llegado a tal desesperación». Pero en su interior sabía que ya estaban casi al límite. Una semana más de esta vida y tendrían que vender todo lo que les quedaba. La semana transcurrió en inútiles búsquedas de trabajo. Carlos recorrió todas las empresas y casas en Espesanza, llamando a cada puerta, ofreciendo cualquier ayuda: arreglar techos, quitar nieve, cortar leña. Pero el pueblo parecía desierto. El dinero se había acabado para muchos, y aquellos que aún se mantenían a flote ahorraban cada centavo. Una noche, cuando Carlos volvió a casa con las manos vacías por quinta vez consecutiva, encontró a Sofía en fiebre. La niña yacía en la cama, envuelta en todas las cobijas que encontraron en la casa, pero aún temblaba. Su pequeño rostro ardía y su respiración era entrecortada. «Necesita un médico», dijo María, y en su voz sonaba la desesperación a partes iguales con la determinación. «Iré a ver al doctor Gómez. Tal vez él acepte venir y cobrar después». Carlos se sentó al borde de la cama y pasó su mano por la frente caliente de su hija. En ese momento se sintió impotente e inútil. ¿No es la deber de un padre proteger a su familia? ¿No debe proveer a sus hijos con lo necesario? Pero, ¿cómo hacerlo cuando el mundo entero parece haberse vuelto en tu contra? Mientras María estaba con el médico, Carlos acostó a Ramón y Anita. Se metieron en la misma cama para estar más cálidos. Ramón no soltó el desgastado libro sobre médicos famosos que le había regalado su maestro, mientras que Anita abrazaba a la muñeca, susurrándole que todo estaría bien, que papá encontraría una solución. Esas palabras, llenas de fe infantil en él, hirieron a Carlos más que el reproche más cruel. Salió al porche y se sentó allí, a pesar del frío. Las estrellas brillaban sobre su cabeza, lejanas, indiferentes al sufrimiento humano. Por primera vez, en muchos años, Carlos lloró, en silencio, apretando los dientes para que los niños no lo oyeran. Cuando regresó María, su rostro estaba tenso, pero sereno. «El doctor Gómez vendrá por la mañana. Dijo que podemos pagarle cuando podamos». Se sentó junto a su esposo, tomando su mano en la suya. «Lo lograremos. Dios no nos abandonará». Carlos quería creerle, con toda su alma quería, pero cuando miró su casa, pequeña, fría, con despensas vacías, esa fe parecía inalcanzable, como aquellas estrellas lejanas sobre su cabeza. Esa noche, al acostarse en una cama fría, María oró largo tiempo ante la vieja imagen que colgaba en una esquina. No pedía riquezas o confort, solo fuerzas para sobrevivir esos tiempos difíciles y salud para su pequeña hija. La mañana trajo consigo una nueva nevada y una inesperada buena fortuna. Don Miguel, propietario de una pequeña panadería en el centro de Espesanza, vino en persona a la casa de los Hernández. Su asistente se había enfermado y había muchos pedidos. Se acercaba la fiesta de la Virgen de Guadalupe, y a la gente, a pesar de los tiempos difíciles, le hacía falta pan. «Un día de trabajo, Carlos», dijo don Miguel. «No puedo ofrecer más, pero te pagaré dignamente». Carlos no dudó ni un segundo. Se vistió rápidamente,
Besó a María y a los niños y se apresuró a la panadería, donde ya lo esperaba la masa que necesitaba manos fuertes. Todo el día amasó, formó y horneó, agradecido por la oportunidad de trabajar, de sentirse útil. Al atardecer, cuando don Miguel le extendió unas monedas, Carlos inesperadamente pidió: ¿Puedo llevarme pan en lugar de dinero? Mi hija está enferma y necesita algo más nutritivo que frijoles. El viejo panadero asintió con comprensión. Por supuesto, amigo mío. Envolvió en un paño limpio 5 panes recién horneados, aromáticos, con corteza crujiente. Es más de lo que vale tu trabajo, agregó al notar la sorpresa en el rostro de Carlos. Pero hoy trabajaste para 2, y tu familia lo necesita. Regresando a casa con ese tesoro, Carlos se sintió casi rico. 5 panes. Pan de verdad, no esas tortas de harina de maíz que habían estado cocinando en las últimas semanas, ahorrando cada pizca. Los ojos de los niños brillaron cuando él colocó el pan sobre la mesa. El doctor Gómez, quien había revisado a Sofía por la mañana, le recetó descanso, calor y buena alimentación. Ahora al menos, una de las 3 cosas estaba garantizada. Podemos estirarlos durante varios días, dijo María, tocando con delicadeza las hogazas doradas. Si comemos poco a poco. Ramón miraba el pan con tal entusiasmo como si ante él estuviera un festín navideño. Anita ya le explicaba a su muñeca que comerían pan de verdad, y Sofía sonreía débilmente desde la cama. Esa noche hicieron una verdadera fiesta. Rompieron un pan, disfrutando cada bocado. Carlos miraba cómo comían sus hijos y pensaba que tal vez María tenía razón. Tal vez Dios realmente no los abandonaba, enviando pequeños milagros como los 5 panes del buen panadero. Pero la verdadera prueba de su fe aún estaba por venir. A medianoche, alguien llamó a la puerta. El golpe era débil, casi inseguro, pero en el silencio de la casa dormida sonó con claridad. Carlos, que apenas había caído en un sueño inquieto, se despertó de inmediato. María también se incorporó en la cama, mirando a su marido con preocupación. ¿Quién podrá ser a esta hora?, susurró ella. Carlos sacudió la cabeza y se levantó con cuidado, tratando de no hacer ruido para no despertar a los niños. Se acercó a la puerta, sosteniendo una vieja linterna en la mano. ¿Quién está ahí?, preguntó en voz baja. Perdone la molestia, resonó una voz débil desde la calle. Soy un viajero que se ha perdido en la nieve. ¿Puedo entrar un momento y calentarme? Carlos dudó. ¿Dejar entrar a un extraño en casa donde duermen sus hijos? Pero, ¿cómo dejar a una persona en el frío, sabiendo que una noche así podría ser la última para él? Abrió la puerta. En el umbral estaba un anciano con un abrigo desgastado, con una barba canosa cubierta de escarcha. Su rostro estaba demacrado, pero sus ojos miraban claros y serenos. Entren. Carlos se hizo a un lado, dejando pasar al invitado. Pueden calentarse junto al fuego. La verdad es que el fuego está casi apagado, pero aún es más cálido que afuera. María ya se había levantado y le echó una manta sobre los hombros. En silencio, colocó una tetera sobre las brasas en la chimenea. Gracias por su hospitalidad, dijo el viajero, calentando sus manos sobre las brasas humeantes. Estaba camino a la ciudad vecina, pero la tormenta me sorprendió en el camino. Pensé que no sobreviviría hasta la mañana. Algo en su voz, en su forma de comportarse, hizo que Carlos sintiera un inexplicable respeto. Este hombre no parecía un vagabundo común. Debe tener hambre, dijo María, colocando una taza de té caliente frente a su invitado. El viajero asintió con gratitud. No he comido desde esta mañana. Carlos y María se miraron. En sus despensas había vacío, excepto por 4 panes que cuidaban para los niños, especialmente para la enferma Sofía.
Nos falta casi todo, empezó Carlos, pero de repente se detuvo. ¿Cómo podía rechazar a un hombre hambriento cuando Dios les había enviado hoy 5 panes? María se volvió hacia su esposa. Demos a nuestro invitado un pan. Ella titubeó por un momento. El instinto maternal la obligaba a proteger los intereses de los niños primero. Pero luego asintió, aceptando la decisión de su marido. Al final, ¿acaso no les habían enseñado desde pequeños a compartir lo último? Cuando Carlos colocó un pan entero frente al viajero, los ojos del anciano se abrieron sorprendidos. ¿Un pan entero? ¿Para mí solo? Pero eso es excesivo. Veo que ustedes mismos tienen poco. Coma, dijo simplemente Carlos. Hoy tenemos más que ayer, y nos alegra compartirlo con usted. El viajero comió despacio, con dignidad, como si participara en un ritual sagrado. Cuando finalizó, levantó la mirada hacia sus anfitriones y sonrió, cálida y misteriosamente. Ustedes dieron lo último a un desconocido, dijo. En nuestros días, esto es muy raro. Bendecidos sean los que comparten en tiempos difíciles. Carlos se encogió de hombros. Nosotros sabemos lo que es el hambre. Nadie debería acostarse con el estómago vacío, si se puede ayudar. El viajero asintió, como si hubiera oído precisamente lo que esperaba. ¿Puedo quedarme hasta la mañana? Solo para pasar la noche junto al fuego. Claro, respondió María, trayendo una manta vieja pero limpia. No podemos ofrecer una cama cómoda, pero un techo sobre su cabeza lo protegerá de la nieve. Cuando se acostaron, Carlos susurró a María. ¿No te enojas porque di uno de los panes? Ella sacudió la cabeza en la oscuridad. No, hicimos lo correcto. Dios ve esas cosas. Si tan solo Él nos ayudara también con el trabajo, suspiró Carlos. Paciencia, susurró María, apretando su mano. ¿Recuerdas lo que decía mi padre? La fe no es no dudar nunca. La fe consiste en seguir creyendo, a pesar de las dudas. A la mañana siguiente, se despertaron con el olor a café fresco. El viajero estaba junto a la chimenea, en la que de alguna manera se había avivado un fuego brillante, aunque la leña escaseaba casi por completo. «Buenos días», sonrió. «Me permití encender el fuego. Encontré un poco de leña en su patio». Los niños ya se habían despertado y observaban con curiosidad al inusual invitado. Incluso Sofía se veía mejor. La fiebre había disminuido y en sus mejillas había aparecido un ligero rubor. «Usted debe desayunar antes de partir», dijo María, sacando los panes restantes. Cuando rompió el primero, se quedó estupefacta. El pan por dentro estaba fresco, como si acabara de salir del horno, y parecía que había más de lo que había ayer. María miró a su esposo con los ojos bien abiertos, pero él solo sonrió, sin decir una palabra. Compartieron el pan entre ellos, y a cada uno le tocó más de lo que se podía esperar. Incluso Sofía comió su porción con apetito, lo cual no había hecho en varios días. Cuando el desayuno terminó, el viajero se levantó. «Debo irme. Gracias por su hospitalidad». «Espere». Carlos también se levantó. «Ni siquiera sabemos su nombre». El viajero sonrió, con esa misma sonrisa enigmática. «Los nombres no son tan importantes como las acciones. Solo recuerden, el pan compartido con amor nunca se acaba». Con esas palabras, se dirigió a la puerta y salió al frío de la mañana, dejando a la familia Hernández mirándolo con asombro en silencio. Al mediodía, María volvió a romper el pan para dar de comer a los niños. Y de nuevo ocurrió lo mismo. Los panes resultaron ser más de lo que deberían haber sido. Ella miró a su marido con los ojos bien abiertos, pero no dijo nada ante los niños. Solo por la noche, cuando Ramón, Anita y Sofía dormían, María y Carlos se atrevieron a discutir lo que estaba ocurriendo. «Esto es imposible», susurró Carlos, sosteniendo en sus manos el tercer pan que iban a compartir para la cena. «Soy panadero. Sé cómo se comporta el pan,
no puede aumentar por sí mismo. María tocó su mano. Y si ese viajero no terminó la frase, pero Carlos entendió. El anciano no había revelado su nombre. Apareció de la nada, en una noche nevada, y desapareció con el amanecer. Y sus últimas palabras sobre el pan, compartido con amor. ¿Crees que fue una prueba?, preguntó Carlos. María asintió. Una prueba de nuestra fe, nuestra disposición a compartir lo último, y parece, la hemos superado. A la mañana siguiente, cuando Carlos salió al patio a buscar agua, su vecino, Juan Ortega, a quien no había visto en mucho tiempo, lo llamó. Carlos, ¿todavía buscas trabajo? Carlos asintió, temiendo hacer ilusiones. Mi hermano en Albuquerque está abriendo un nuevo taller. Necesita buenos trabajadores. Le hablé de ti. Está dispuesto a contratarte ahora mismo, si aceptas. Carlos no podía creer lo que oía. Un trabajo constante, en una ciudad donde había oportunidades para los niños. Claro, acepto. ¿Cuándo puedo empezar? Cuando quieras. Te daré su dirección. Esa misma noche, alguien volvió a llamar a su puerta. Esta vez, en el umbral, estaba el doctor Gómez. Vine a revisar a su pequeña, dijo con una sonrisa. Y también algo más. Mi esposa se enteró de su situación y reunió algunas cosas para los niños. Ropa que ya no usan nuestros hijos. Si no les molesta, por supuesto. Carlos y María se miraron. La orgullo luchaba en ellos con la practicidad. Pero ahora no era tiempo para el orgullo. Gracias, dijo María, tomando el paquete. Estamos muy agradecidos. El doctor examinó a Sofía y sacudió la cabeza sorprendido. Es asombroso. No hay signos de infección. Como si nunca hubiera estado enferma. Cuando se fue, Carlos abrazó a su esposa. Tú tenías razón. Dios no nos ha abandonado. Todo está cambiando. María miró los panes restantes. En 3 días habían comido, al parecer, más de lo que podían contener 5 hogazas, pero aún quedaban 2 intactas. ¿Sabes qué haremos?, dijo. Hoy llevaremos un pan a la familia González. Ellos también tienen 3 niños, y Lupe me dijo que apenas llegan a fin de mes. Carlos asintió. El pan compartido con amor nunca se acaba. Pasaron muchos años. Carlos Hernández se convirtió en maestro en el taller del hermano de Juan. Su familia se mudó a Albuquerque, donde compraron una pequeña casa acogedora. Ramón ingresó a la Facultad de Medicina. Anita se convirtió en maestra. Y Sofía, completamente recuperada de aquel invierno, mostró talento musical y cantaba en el coro de la iglesia. Pero cada semana, la familia Hernández seguía un ritual especial. Compraban 5 panes y los entregaban a quienes los necesitaban. A veces eran vecinos que enfrentaban dificultades, a veces desconocidos en un refugio para personas sin hogar al que asistían los domingos. Compartiendo lo último, abrimos puertas al milagro, solía repetir Carlos a sus hijos y nietos, relatando la historia del extraño huésped y los panes milagrosos. Y aunque algunos oyentes dudaban, considerando que era solo una hermosa leyenda, en el fondo, Carlos sabía la verdad. Un día, muchos años después, paseando por el parque con su pequeño nieto, Carlos vio a un anciano alimentando a las palomas. Algo familiar brilló en su figura. Barba canosa, mirada serena. El desconocido levantó la vista, se encontró con la mirada de Carlos y sonrió. Con esa misma sonrisa enigmática que Carlos había recordado toda su vida. Cuando se acercaron con su nieto, el anciano ya no estaba. Solo 5 migajas de pan, dispuestas en forma de estrella, quedaron en el banco. Un pequeño recordatorio de que los milagros ocurren con aquellos que están dispuestos a compartir incluso en los momentos más difíciles. Si esta historia ha calentado su corazón y le ha recordado que incluso en los momentos más difíciles, la esperanza y la fe pueden realizar milagros, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Aquí viven simples parábolas
que nos ayudan a no olvidar lo más importante: la bondad, la generosidad y la confianza. La historia de la familia Hernández muestra que cuando compartimos lo último, abrimos las puertas a verdaderos milagros en nuestra vida. Compartan sus pensamientos en los comentarios. ¿Ha habido en su vida alguna situación en la que la generosidad o la bondad retornaron inesperadamente? O, tal vez, usted mismo fue testigo de un pequeño milagro. No se olviden de compartir esta historia con sus seres queridos, porque a veces son estos relatos sencillos los que nos ayudan a encontrar fuerzas e inspiración en la vida cotidiana. Gracias por acompañarnos hoy.